Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar una historia que ha dado mucho de qué hablar, una historia que combina lo personal con lo profesional de una manera que pocas veces vemos. Hoy vamos a hablar de Demet y de cómo su anillo de compromiso se convirtió en un foco de atención y, para sorpresa de muchos, puso en peligro su carrera. Sí, así como lo escuchan. Una decisión tan personal como comprometerse pudo realmente tener un impacto tan grande en su vida profesional. Vamos a sumergirnos en esto y a descubrir todos los detalles. Si este tipo de historias intrigantes y que nos hacen reflexionar te gustan, te invito a que te suscribas ahora mismo a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Solo tienes que hacer clic en ese botón rojo de suscripción y activar la campanita, así de fácil. Ahora prepárense porque lo que vamos a contarles es fascinante. La vida de las figuras públicas siempre está bajo un microscopio, ¿verdad? Cada movimiento, cada gesto, cada detalle personal puede ser analizado y a veces malinterpretado. Y en el caso de Demet, una figura reconocida en su ámbito, parece que su compromiso matrimonial, marcado por un anillo, se convirtió en el epicentro de una tormenta inesperada. Imaginen esto, un símbolo de amor, de una promesa de futuro, de algo íntimo y personal, de repente se transforma en un tema de debate público y, lo que es más grave, en una amenaza para la trayectoria profesional que tanto le ha costado construir. ¿Cómo es posible que algo tan bonito como un compromiso haya podido generar tanta controversia? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Se dice que en ciertos círculos profesionales, especialmente aquellos donde la imagen y la percepción pública son cruciales, la vida personal de los artistas, o de quienes trabajan en el ojo público, puede ser un arma de doble filo. Y para Demet parece que ese anillo de compromiso brillante y llamativo se convirtió en esa arma. La cuestión es ¿por qué? ¿Qué llevó a pensar que un símbolo de amor podía ser un obstáculo para su carrera? Las especulaciones son muchas. Algunos dicen que se debió a la presión de su equipo o de la productora para mantener una imagen específica, quizás una imagen más disponible o soltera, para encajar en ciertos roles o para atraer a un público determinado. En el mundo del entretenimiento, a veces se cree que un artista comprometido o casado puede ser menos atractivo para cierto tipo de fans, o que puede ser visto como menos accesible. Es un pensamiento anticuado, lo sé, pero tristemente todavía tiene peso en algunas industrias. Otros sugieren que quizás el anillo o su presencia pública generaron celos o envidias dentro de la industria. En un ambiente altamente competitivo, las apariencias y las relaciones personales pueden influir en las oportunidades laborales. Si se percibía que su compromiso le daba una estabilidad o una felicidad personal que otros envidiaban, o si de alguna manera cambiaba la dinámica con colegas o superiores, esto podría haber generado un ambiente poco propicio para su desarrollo profesional. Piensen en el clásico dicho el éxito de uno es la frustración de otro, y extrapolado a un entorno profesional, a veces las relaciones personales pueden ser vistas como un inconveniente si no se alinean con los intereses de otros. Y luego está la posibilidad de que fuera una cuestión de oportunidad perdida. Tal vez justo en ese momento Demet estaba en la cima de su carrera, recibiendo ofertas jugosas para proyectos que requerían un cierto tipo de proyección o disponibilidad. El anillo, al ser un símbolo tan fuerte de un compromiso personal y de planes de futuro, podría haber sido interpretado por algunos directores o productores como una señal de que su enfoque estaría dividido, o que podría estar menos dispuesta a asumir ciertos roles que demandaran mucho tiempo o que implicaran, digamos, química con otros actores. Es un argumento un poco débil, lo sé, pero en este mundo, a veces las razones no son las más lógicas. Lo que es innegable es que la situación de Demet nos lleva a reflexionar sobre la línea difusa entre la vida personal y profesional, especialmente para las mujeres en posiciones de liderazgo o en el ojo público. Durante mucho tiempo se ha esperado que las mujeres sacrifiquen aspectos de su vida personal por el bien de sus carreras. Si quieren ser madres, se cuestiona su compromiso. Si se casan, ¿podrán seguir dedicándose plenamente a su trabajo? Parece que para Demet, el simple hecho de llevar un anillo de compromiso desencadenó una serie de presiones y decisiones difíciles. Ahora es importante mencionar que la información que tenemos es fragmentaria, basada en rumores y especulaciones de los medios. Las personas involucradas rara vez hablan abiertamente de estas presiones, ya que puede ser contraproducente. Sin embargo, el hecho de que se hable de su carrera en peligro sugiere que no fue algo trivial.
Podría haber implicado la pérdida de contratos importantes, la retirada de proyectos o incluso un veto sutil pero efectivo en ciertas oportunidades. ¿Qué hizo Demet ante esta situación? Aquí es donde su fortaleza como profesional y como persona brilla. Muchas veces, cuando nos enfrentamos a presiones externas, especialmente aquellas que cuestionan nuestra valía o nuestro derecho a vivir nuestra vida como queremos, hay dos caminos: ceder ante la presión o reafirmar nuestras decisiones y seguir adelante con más fuerza. Por lo que hemos podido observar, Demet parece haber elegido la segunda opción. Ha demostrado resiliencia y determinación. Probablemente tuvo que tomar decisiones estratégicas, quizás hablar con su equipo, reafirmar su compromiso con su carrera y, lo más importante, demostrar con su trabajo que su vida personal no es un obstáculo, sino una fuente de fortaleza. Su anillo de compromiso, lejos de ser un símbolo de debilidad, podría haber sido un recordatorio de su compromiso en todos los aspectos de su vida: el compromiso con su pareja, el compromiso con su felicidad y el compromiso con la excelencia en su carrera. Y es probable que con el tiempo y con su continuo éxito, haya logrado disipar esas dudas y demostrar que su vida personal enriquece, en lugar de limitar, su perspectiva y su rendimiento profesional. La historia de Demet nos enseña varias lecciones valiosas. En primer lugar, nos muestra la importancia de la autoafirmación y de no dejarnos definir por las expectativas o los miedos de otros. En segundo lugar, resalta la necesidad de que la industria, y la sociedad en general, evolucionen para aceptar y valorar que las personas, especialmente las mujeres, pueden tener vidas plenas y exitosas tanto en lo personal como en lo profesional, sin que uno deba sacrificar al otro. Y finalmente nos recuerda que a veces, los símbolos más pequeños, como un anillo, pueden ser el catalizador de grandes cambios y de reafirmaciones personales. Imaginen la presión que debió sentir. Estar al borde de un compromiso que va a cambiar su vida, y al mismo tiempo tener que lidiar con la incertidumbre de su futuro profesional. Es una carga pesada. Pero, ¿qué significa realmente que su carrera estuviera en peligro? Podríamos interpretarlo como la posibilidad de perder roles importantes, de que le cerraran puertas en proyectos codiciados, o que su imagen pública fuera manipulada para encajar en un molde menos deseable. La industria del entretenimiento a menudo proyecta una imagen de glamour y éxito constante, pero detrás de cámaras, las presiones pueden ser abrumadoras. La competencia es feroz y cualquier detalle que pueda ser percibido como una debilidad o una distracción es susceptible de ser explotado. En este caso, el anillo de compromiso de Demet, un objeto de amor y un compromiso para toda la vida, se convirtió, irónicamente, en un punto de vulnerabilidad en ese despiadado mundo. Quizás algunos vieron en su compromiso una señal de que estaba a punto de bajar el ritmo, de que su atención se dirigiría hacia su vida familiar, lo cual, en la lógica de algunos, la haría menos disponible o menos apasionada por su trabajo. Es una mentalidad que lamentablemente todavía persiste, la idea de que las mujeres, al comprometerse o formar una familia, inevitablemente pierden su ambición y su dedicación profesional. Una idea completamente infundada y sexista, por cierto. También es posible que el anillo desencadenara, como mencionamos antes, celos o rivalidades internas. En un ambiente donde la visibilidad y la atención son claves, que una figura como Demet consolidara su vida personal de una manera tan pública y visible podría haber generado incomodidad o resentimiento en otros que quizás no tenían la misma fortuna o que operaban bajo otras circunstancias. Sin embargo, la resiliencia de Demet es admirable. A pesar de las presiones, ella no se doblegó. Continuó con su compromiso y presumiblemente con su carrera. Su historia nos invita a reflexionar sobre la valentía que se necesita para ser auténtico en un mundo que a menudo exige conformidad. Es un recordatorio de que nuestra vida personal y nuestras decisiones de amor no deberían ser un impedimento para alcanzar nuestras metas profesionales, sino más bien un complemento que nos nutre y nos da fuerza. La forma en que Demet manejó esta situación es un ejemplo para muchos. Nos enseña que es posible navegar las complejidades de la vida pública sin renunciar a nuestra propia felicidad y a nuestras convicciones. Quizás tuvo que tomar decisiones difíciles, quizás tuvo que demostrar con creces su valía y su compromiso profesional, pero al final, parece que ha logrado salir adelante y probablemente más fuerte que antes. Y esto nos lleva a pensar en la responsabilidad que tenemos como audiencia. Cuando consumimos contenido sobre figuras públicas, debemos ser conscientes de la diferencia entre información verificada y especulación. Y sobre todo, debemos fomentar una cultura que valore la integridad personal y profesional, y que no penalice a las personas por tomar decisiones vitales que las hacen felices.
En resumen, la historia de Demet y su anillo de compromiso es un poderoso ejemplo de cómo las expectativas y presiones de la industria pueden impactar la vida de una persona, incluso en sus decisiones más personales. Nos muestra que la autenticidad, la resiliencia y la determinación son claves para superar obstáculos. A pesar de los rumores y las posibles amenazas a su carrera, Demet parece haber reafirmado su camino, demostrando que el amor y el compromiso personal pueden ser una fuente de fortaleza, no de debilidad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan interesante. Espero que hayan disfrutado de esta historia y que les haya hecho reflexionar tanto como a mí. Si les gustó este vídeo, por favor, no olviden dejarle un gran me gusta, eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. También me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la vida personal de los artistas debería ser un factor en su carrera? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios de abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.